La gran cumbre de la galaxia estaba en pleno apogeo. Intercambio con representantes del poder. Civilizaciones de todas las estrellas se reunieron. En un solo lugar. Especies alienígenas de todo el mundo. Un rincón del universo se alzaba orgulloso en sus elaborados uniformes, intercambiando sonrisas y miradas, cada una convencida de su superioridad. Tenían todas las razones para creer en su propia grandeza. Después, todos ellos habían dominado las estrellas desde hacía mucho tiempo, antes incluso de que la Tierra hubiera aprendido a hacer fuego. Cuando los humanos entraron en el gran sala, podían sentir el peso de él. Las contempla. La otra especie. Intercambiaron risitas ahogadas, sus ojos llenos de incredulidad. Los humanos, vestidos con atuendos sencillos, estaban claramente fuera de lugar. Lugar en esta habitación, lleno de diplomáticos de alto rango y experimentados. Guerreros de civilizaciones que abarcaban galaxias enteras. Los humanos fueron tratados como una ocurrencia tardía. Su presencia, nada más que una formalidad. Liam solo tiene 12 años, pero ya comprendía el ambiente. Su padre, un científico y uno de los pocos de la Tierra. Representantes lo habían traído consigo. Hasta la cima. Se quedó cerca de la parte trasera de la habitación, su corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor de las otras especies. Algunas tenían extremidades que se extendían para medidores, mientras que otros tenían características así alienígena que León apenas podía entender. De ellos, sus ojos brillaban con un luz antinatural y sus cuerpos brillaba con colores que parecían imposible de describir. Sin embargo, ninguno que prestaran alguna atención real a humanos. La reunión estaba comenzando. El padre de Liam tomó asiento junto a delegación humana, mientras Liam se sentaba en silencio. En la parte de atrás, observando la habitación. Extraterrestres reunidos alrededor de un gran mesa holográfica que mostraba el mapa de la galaxia, que muestra la vasta territorios controlados por cada especie. Se oyeron murmullos de aprobación mientras la raza señaló con orgullo su dominio, su voz resonando por todas partes. La habitación mientras compartían historias de sus victorias militares y tecnológicas. Maravillas. Entonces uno de los delegados, un ser alto y regio con ojos translúcidos, piel, habló con voz tranquila pero firme. Y ahora, la Tierra, dijo el delegado, dirigiendo su mirada hacia los humanos. Es hora de escuchar a tú, representantes. Hubo una pausa antes de que la sala estallara en silencio. Risas. El sonido era suave pero inequívoco. Liam podía sentir el aguijón. Su padre, aunque muy respetado en el pasado. La Tierra no era más que una pequeña parte de esta enorme comunidad galáctica. Un diplomático humano se puso de pie para hablar, ofreciendo palabras amables sobre la Tierra. Avances recientes, pero nadie era escuchando. Los extraterrestres intercambiaron miradas. Algunos negaban con la cabeza, otros sonreían, con burla apenas disimulada. El león le mordió el cuello, labio, tratando de contener la ola de frustración que amenazaba con desbordarse. Él siempre había estado orgulloso de la Tierra. Y su gente. Los humanos habían hecho cosas que nadie esperaba, incluso aterrizar en la Luna mucho antes que algunos de estos. Ninguna especie alienígena jamás había pensado en intentarlo. Sin embargo, aquí fueron despedidos como insignificante, una mera nota al pie en la gran historia de la galaxia. Como los humanos. Un grupo de extraterrestres continuó hablando. Los delegados, liderados por un poderoso líder. Estar con escamas que brillaban como metal pulido, comenzó a reír abiertamente. Su líder se inclinó hacia adelante, hablando en un idioma que Lam no entendía, pero el tono era inconfundible.
burla. Otros se unieron, y sus risas resonaron. Al otro lado de la habitación, Liam apretó los puños ante su lados. Las risas se hicieron más fuertes, y Liam sintió que se le calentaba la cara. Miró a su padre, que estaba manteniendo una expresión tranquila y serena. Pero Liam podía ver la decepción en sus ojos. Era evidente que la galaxia tenía. Ya había decidido que era la Tierra, una pequeña planeta insignificante sin futuro en las estrellas. A León siempre le habían dicho que los humanos eran capaces de grandeza. Había leído historias sobre el pasado de la Tierra. Héroes, exploradores, científicos, los pensadores que habían ampliado los límites. E hizo descubrimientos increíbles. Pero en esta habitación, rodeada de seres que habían vivió durante siglos, al parecer, el futuro de la Tierra no importaba. Él no pudo evitarlo. Se puso de pie. De repente, su silla rechinó ruidosamente contra el suelo. La habitación quedó en silencio, mientras todas las miradas se volvían hacia él. La voz de Lam era estable, aunque su corazón era latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Por qué tú? ¿Reír? Preguntó, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oigan. ¿Crees que somos? Nada, pero no lo somos. Había un breve silencio antes de la risa. Volvió a empezar, esta vez aún más fuerte que antes. El estómago del león se retorció. Él me sentía pequeño, impotente. El líder alienígena, con las escamas brillantes, todavía, riendo entre dientes, finalmente habló. Un niño. Habla, dijo, con la voz cargada de condescendencia. Tu gente no es nada más que niños jugando a la grandeza. Nunca podrás competir con el poder de las civilizaciones que tienen. Gobernaron las estrellas durante eones. El pecho de Liam se tensó de ira, pero algo en su interior se negaba a ceder. Se giró hacia la salida, dirigiéndose hacia ella. Salió del gran salón sin decir nada. Otra palabra. Afuera, las estrellas. Centelleaba en el vasto vacío, recordándole que más allá de esta habitación había todo un universo lleno de posibilidades. Apretó los puños. De nuevo, su mente acelerada. La Tierra podría tener. Hoy se han reído de él. Pero él conocía a uno. Cosa. La galaxia había cometido un error. Un error del que pronto se arrepentirían. Lyons. Su mente ya comenzaba a acelerarse, soñando con formas de mostrar a la galaxia el verdadero poder de la Tierra. No se trataba solo de tecnología. Se trataba de la humanidad. La galaxia misma. La galaxia puede tener. Subestimaron la Tierra, pero no tenían idea de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se pasó de la raya. Y Liam tenía un presentimiento que la galaxia acababa de hacer el mayor error de todos. Liam se sentó en su habitación pequeña, rodeada de objetos dispersos. Libros, papeles y herramientas. Era tarde, en la noche, y el único sonido era el tic-tac constante de un viejo reloj. La pared. Sus padres estaban dormidos, sin saber lo que su hijo estaba planeando. La galaxia se había reído de la Tierra, pero Lion estaba decidido a demostrar que estaban equivocados. No permitiría que la humanidad fuera desestimado por débil. No cuando él sabía que la mayor fortaleza de la Tierra radicaba en la gente, su creatividad, su valentía y, sobre todo, su determinación. La mente de Lam daba vueltas mientras miraba fijamente al. El plano estaba delante de él. Sus dedos trazó sobre las líneas y símbolos del papel. Cada uno representa un trozo de el buque de guerra que estaba diseñando. No lo era. Cualquier barco. Iba a ser algo que nadie había visto jamás. Estaba combinando todo lo que tenía. Aprendió de sus libros favoritos, su experimentos científicos favoritos, y él
Vasto conocimiento disponible en la Tierra. Un buque de guerra sería una maravilla, un verdadero testimonio del ingenio humano. Sabía que no sería fácil. Las civilizaciones de la galaxia habían avanzado mucho, más allá de las capacidades de la Tierra. Pero esa era precisamente la razón por la que creía en su idea. Los seres humanos siempre habían sido subestimados. Los primeros humanos en alunizar en la Luna. También se rieron de ellos. Pero lo hicieron. La humanidad siempre había avanzado, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Lyons. La idea era simple, pero brillante. Él era: voy a construir un buque de guerra utilizando los materiales más utilizados. La Tierra jamás había tenido una fuente de energía tan avanzada. Descubrieron una fuente de energía tan limpia y tan eficiente que podría rivalizar con la energía de las estrellas mismas. Había leído sobre ello en una revista científica. Su padre lo había guardado escondido en su biblioteca. Se la denominaba energía cuántica, y sí, aprovechado correctamente, podría alimentar toda una flota de barcos. Pero nadie había. Liam, ¿ya has descubierto cómo controlarlo? Sin embargo, creía que si pudiera combinar sus conocimientos de física básica con su pensamiento creativo, él podía hacer que funcione. Durante los próximos días, Liam se dedicó por completo a su proyecto. Sus padres notaron su crecimiento, obsesión, pero no dijo nada, sabiendo la mente brillante de su hijo. Siempre lo apoyaron, incluso si ellos no entendía del todo lo que era, que intentaba hacerlo. Su madre lo obligaba. Sándwiches para el almuerzo. Y su padre a menudo le traía libros sobre ingeniería o viajes espaciales. Pero Liam estaba concentrado. No necesitaba nada. Distracciones. Todo lo que necesitaba era. La idea lo tuvo. Empezó a reunir materiales. Encontró piezas viejas sin usar de las máquinas del garaje, y lentamente, poco a poco, el barco comenzó a tomar forma. Todavía no era gran cosa. Solo un tosco esqueleto de metal y cables. Pero Liam sí veía el potencial. Cada pieza fue cuidadosamente diseñada para ser ligero pero increíblemente resistente. Una combinación de las mejores aleaciones de la Tierra y las propias innovaciones de Liam. Incluso encontró forma de incorporar un rudimentario sistema de camuflaje inspirado en las historias de la tecnología de sigilo sobre la que había leído en los libros de historia. Los amigos de Liam no saber qué pensar de su repentino obsesión. Pensaban que él solo, jugando con juguetes en su sótano como cualquier otro niño. Pero Liam no estaba jugando. Estaba construyendo el futuro. Una noche, después de muchos largos, tras horas de trabajo, el barco finalmente quedó listo. Listo para su primera prueba. Liam tomó una. Retrocedió y admiró lo que tenía creado. Era pequeño, solo del tamaño de un coche. Pero para él, era él. Lo más hermoso del mundo. Él había vertido todo su conocimiento, creatividad y determinación en esto barco, y ahora era el momento de ver si funcionaría. Lam realizó algunas comprobaciones rápidas en los controles, asegurándose de que todo estaba en su lugar. La celda de energía cuántica él había desarrollado un suave zumbido, irradiando un tenue resplandor. No tenía ni idea de si sería. Trabajaba, pero no tenía miedo. Sabía que el fracaso fue solo un paso más hacia éxito. Su padre suspiró y se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser. Cuidado. Este barco es más potente que cualquier cosa que hayamos visto antes, y podría cambiarlo todo. Necesitamos pensar sobre las consecuencias. No queremos empezar algo para lo que no estamos preparados. La mente de Liam daba vueltas. Comprendió él. Cautela en las palabras de su padre, pero él no pude evitar sentir que esto era
El momento que la Tierra había estado esperando. Había sido subestimado durante demasiado tiempo. Sí. Él podría mostrarle a la galaxia el poder de. En la Tierra, todo cambiaría. Tras una breve discusión, acordaron que el siguiente paso sería mostrar al mundo líderes lo que Liam había construido. Su padre, utilizando sus contactos, organizó una reunión con algunos de los científicos más destacados y diplomáticos de todo el mundo. Todos se reunían para ver el barco, comprender sus capacidades y para decidir qué hacer a continuación. El día del llegó la presentación y Liam estaba nervioso y emocionado. Estaba de pie frente a una multitud de los más poderosos del mundo. Gente. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No sabían qué esperar de un niño de 12 años. Pero Liam tenía un plan. No solo iba a mostrarles un barco. Iba a mostrarles lo que era la humanidad. Lo que podía hacer cuando no tenía miedo de alcanzar para las estrellas. Él las guió a través de el diseño del barco, explicando cómo funcionó, y eso fue lo que lo hizo único. Los científicos del mundo se maravillaron ante núcleo de energía cuántica, asombrado de que podría aprovecharse de esa manera. Los diplomáticos intercambiaron miradas, algunos con admiración, otros con cautela. Pero no fue solo la tecnología lo que atrapó su atención. Esa era la idea detrás. Esto era más que un simple barco. Era prueba de que la Tierra tenía algo que ofrecer la galaxia. Cuando Liam terminó en la presentación, pudo ver el cambio en la habitación. El escepticismo seguía presente allí, pero estaba mezclado con un nuevo sentido de respeto. Por primera vez, los habitantes de la Tierra estaban siendo llevados en serio. Entonces algo inesperado sucedió. Los líderes mundiales comenzaron hacían preguntas. Tenían curiosidad y estaban ansiosos por saber más. Para obtener más información. Algunos incluso ofrecieron sugerencias para mejoras o formas de colaborar. Por primera vez, ellos no estaban tratando a la Tierra como fue una ocurrencia tardía. Estaban escuchando. Para Lamb, ese fue el primer paso hacia demostrando que la galaxia estaba equivocada. Él había demostrado ellos el potencial de la Tierra. Ahora Galaxy tendría que escuchar. Los días que siguieron a la presentación de Lion fueron lleno de una mezcla de emoción y incertidumbre. Los líderes de la Tierra vieron el buque de guerra, y muchos estaban impresionados. Algunos incluso ofrecieron recursos para ayudar a mejorar y producir en masa el barco. Pero Liam sabía que esto era solo el comienzo. Lo más difícil estaba por venir. Él había demostrado el potencial de la Tierra para el mundo. Pero ahora el desafío mayor esperaba. La galaxia. Liam estaba sentado en su habitación una noche, tarde, mirando su banco de trabajo. Su buque de guerra aún estaba en el garaje, aparcado a salvo de miradas indiscretas. Ojos. Había tenido cuidado de no revelar demasiado al respecto. Entender eso. Cuanta más gente lo supiera, más probable sería. Era que la galaxia se daría cuenta. Su padre le había advertido sobre él. Riesgos, y aunque Liam era decidido, comprendió que había graves consecuencias si las personas equivocadas se enteraron del barco. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el mensaje. El primero, el contacto con una civilización alienígena fue nada que ver con lo que Lam había esperado. Su padre le había advertido que la humanidad, las nuevas tecnologías podrían ser la clave, unir las estrellas o la chispa que desató un conflicto. El mensaje era transmitido en todo el mundo, apareciendo en cada pantalla, en cada hogar y en todos los idiomas. La voz que hablaba no era amenazante, pero conllevaba, era un peso que me helaba la sangre.
Espina dorsal de león. Era una profunda, casi, tono mecánico que resonaba en cada un rincón del planeta. A la gente de Tierra, comenzó la voz. Somos la Zorath, hemos recibido tu mensaje. Y tu creación. Mientras que tu tecnología es impresionante. Debes entender eso. No sois la única especie en el planeta. Galaxia con tales capacidades. No confundas tu logro con un señal de dominio. Estaremos atentos. Tú. El corazón de León se aceleró. Se quedó paralizado, mirando la pantalla mientras el mensaje terminó. Los Zorath, una especie que nunca mostró ningún interés por la Tierra, ahora que se habían dado cuenta, estaban advirtiendo. Humanidad. Echó un vistazo rápido a su padre, que estaba a su lado en él. Habitación, igualmente atónita por el mensaje. ¿Qué significa esto?, preguntó Liam. Su voz temblaba. Su padre tomó una profunda respiración. Significa que nos están vigilando. Ahora, hemos captado su atención. Y debemos tener cuidado. La galaxia no lo es tan acogedor como esperábamos. La mente de Liam estaba compitiendo. Era el momento. El instante en que él había estado esperando que llegara. Pero no fue el apretón de manos de bienvenida que él había imaginado. Los Zorath no ofrecían paz. Estaban emitiendo una advertencia. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Debates entre los líderes de la Tierra. Algunos quería recibir el mensaje de Zorath seriamente, temiendo que la humanidad hubiera acabo de entrar en una mucho más grande conflicto. Otros creían que la Tierra debería responder con audacia, mostrando la galaxia a la que no tenía miedo. Liam. Escuché las discusiones, sintiendo creciente sentido de la responsabilidad. Ya no se trataba solo del buque de guerra. Trataba sobre el lugar de la humanidad en el mundo. Galaxia. Su nave había puesto la Tierra en la mapa, pero ahora, la humanidad tenía que decidir cómo, para gestionar la atención que estaba recibiendo. En una de las reuniones, un general habló. Arriba. Puede que Zorath nos lo haya advertido, pero no podemos retroceder. Este barco, la tecnología es nuestra. Si se la mostramos, no tenemos miedo, quizás se lo piensen 2 veces, antes de subestimarnos. León. Su padre, un respetado diplomático, replicó. No se trata solo de fuerza. Los Zorath son mucho más avanzados que nosotros. Sí, si los provocamos, podríamos encontrarnos en una situación similar. Enfrentarnos a enemigos para los que no estamos preparados. Pelear. El debate era interminable, pero se podía ver cómo aumentaba la tensión. No hay una respuesta fácil. Nadie sabía cómo. Zorath o cualquier otro alienígena. Las civilizaciones responderían a la Tierra. Nueva presencia. Pero había una cosa. León lo sabía con certeza. No iba a ir para retroceder. El barco que había construido no era solo para defensa. Era un símbolo del potencial de la humanidad, para alcanzar las estrellas y mantenerse firme. Sí, la Tierra tenía que demostrar su valía, entonces León fue listo para ayudar a liderar la carga. Después de unos días más de tensión, los líderes mundiales finalmente acordaron un plan de acción. Enviarían un mensaje a Zorath. Un mensaje que mostraría la humanidad. No se sentían intimidados. Pedían reunión, oportunidad para hablar y negociar. Pacíficamente, para dejar claro que la Tierra no buscaba la guerra. Corazón de León. Latía con fuerza mientras veía el anuncio. En televisión. Su barco era la clave para este mensaje. Si Zorath lo aceptaba, sabrían que la Tierra había llegado por sí mismo. Si lo rechazaban, allí podría no haber vuelta atrás. El mensaje era enviado. Con el paso de los días, el mundo esperó en tenso silencio.
Cada rincón de la Tierra estaba llena de expectación. ¿Qué? ¿Qué haría Zorath? ¿Aceptarían la invitación a la paz? ¿O acaso lo harían? ¿Rechazar la oferta de la humanidad y considerar la Tierra una amenaza? Liam pasó horas en su taller, realizando pequeños ajustes a el buque de guerra, asegurándose de que estuviera listo para lo que sea que pueda venir después. Él no sabía lo que le deparaba el futuro, pero él sabía que pasara lo que pasara, la Tierra había hecho su sello distintivo. No eran los desfavorecidos. Ya no. Eran jugadores en él. Galaxia. Y mientras Lamb miraba hacia arriba, hacia la estrellas a través de la ventana de su dormitorio, él no pude evitar sentir que esto es solo el comienzo. Cualquier respuesta, los Orit o cualquier otra raza alienígena podrían. Ahora, la Tierra ya no era un lugar olvidado. Mundo. Era una fuerza a tener en cuenta. La galaxia jamás se reiría de la Tierra de nuevo. Los días después de la Tierra. El mensaje a Zorit se sentía como un peso interminable. La tensión llenaba el aire mientras los líderes mundiales ansiosamente. Vi todas las pantallas. Todas. Dispositivo de comunicación, esperando respuesta. Liam no pudo escapar de un constante murmullo de noticias y rumores. Cada vez que entraba en una habitación, alguien estaba allí, hablando de la galaxia, sobre la buque de guerra, o sobre lo que podría suceder. A continuación, la invitación a reunirse con él. Zorath había sido enviado. Pero el silencio. Lo que siguió fue ensordecedor. Mientras tanto, parecía que el mensaje de la Tierra quedaron sin respuesta, y la gente empezó a me pregunto si habrán cometido un error. Pero Liam no había perdido la esperanza. Sabía que, si la Tierra pudiera mantenerse firme, la galaxia tendría que escuchar tarde o temprano. Entonces, una mañana, todo cambió. Liam estaba sentado en su habitación trabajando en un nuevo conjunto de planes para los buques de guerra. Mejoras cuando su padre llamó a la puerta y entró con semblante serio. Liam, tú. Necesito ver esto, dijo, con la voz tenso. Liam siguió a su padre al sala de estar donde había una pantalla grande, transmitiendo un mensaje. El mismo profundo. Voz mecánica de Zorath. La comunicación anterior resonó a través de la habitación. Gente de la Tierra, recibimos su invitación. Lo entendemos. Tu deseo de paz, y nosotros tenemos. Decidí reunirme contigo, pero entiendo. Esto. No toleraremos más intentos de construir poder sin él. Conocimiento de la galaxia más grande. Consejo. Un representante de nuestro. Llegarán personas para hablar con usted. Líderes. Prepárense. De Liam. El corazón se le aceleró. Zorath había respondido. Pero había algo diferente en este mensaje. No eran amenazantes. No fueron desdeñosos. Fueron ofreciendo una oportunidad para el diálogo, pero ellos también dejaban claro que la Tierra. Las acciones estaban siendo vigiladas de cerca. Era una posibilidad frágil, pero fue suficiente. Los líderes mundiales rápidamente reunidos para prepararse para la reunión con el representante de Zorath. Había emoción, pero también una sensación de miedo. No, uno sabía qué esperar. El Zorath tenía el poder de cambiarlo todo. Si ellos decidieron que la Tierra no era digna de ser parte de la comunidad más amplia de la galaxia, las consecuencias podrían ser catastróficas. El padre de Liam, que había sido una figura clave al organizar la respuesta de la Tierra, fue encargado de representar a la Tierra en el reunión. Liam había formado parte de la preparación, ayuda con lo técnico, detalles del culto, pero él no estaba. Se le permitió entrar en la sala con los diplomáticos. Solo podía esperar, tener esperanza y observar mientras la historia se desarrolló.
La reunión estaba programada para. Tendrán lugar en las Naciones Unidas. Sede central, donde representantes de las naciones del mundo se habían reunido. Zorath enviaría a uno de sus más altos funcionarios hablarán. La presión era inmenso. Esto podría determinar si la Tierra sería vista como un verdadero miembro de la comunidad galáctica o si quedaría excluido para siempre. Lam se sentó, nervioso en casa, paseándose por su habitación mientras las horas transcurrían. El mensaje de lo que Zorath había sido claro. Si la Tierra no lo manejó correctamente, podría haber. Serían consecuencias. No podía parar, pensando en lo que su buque de guerra podría. Significaba. Era un arma poderosa, pero también era un símbolo. Un símbolo de la fuerza, la inteligencia y la humanidad. Resolución. Este era su momento para demostrarlo. Ellos pertenecían. Por fin llegaron las noticias. El representante de Zorath había llegado. Los medios de comunicación se llenaron de imágenes de embajador alienígena, que era alto, de piel oscura y cubiertos de intrincados diseños. Armadura. Los ojos del alienígena brillaban con una intensidad que hizo del mundo entero. Contuvo la respiración. Se paró frente al líderes reunidos, su presencia imponente y poderoso. El padre de Liam fue uno de los primeros en hablar, y él. La sala quedó en silencio mientras él se dirigía a representante. El lenguaje diplomático fue cuidadoso y preciso como la tierra. Los líderes trabajaron para dejar claro que buscaban la paz y la cooperación, no conflicto. Comprendemos sus preocupaciones, dijo el padre de Lion con voz firme. Pero la Tierra no busca dominar. Nosotros. Solo quiero formar parte de la galaxia. Comunidad para trabajar junto a otros y para aportar nuestro conocimiento. El Zorath. Su representante escuchó en silencio. Ojos brillantes que nunca abandonan al grupo de líderes. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero sus palabras resonaban. Peso. Su tecnología es impresionante. Terrícolas. Pero entiendan esto, el galáctico. El Consejo tiene normas. La creación de nuevas armas, nuevas fuentes de energía deben ser supervisado. Todavía no formas parte de Consejo, y sus acciones han provocado preocupaciones. No confiamos en que usted sea preparado para la responsabilidad que conlleva. Con tal poder. El corazón de Liam se encogió. Zorath no iban a entregarle nada a la Tierra. Victoria fácil. Estaba claro que allí no habría aceptación inmediata. Pero entonces, lo inesperado sucedió. El Zorath. El representante se giró ligeramente, su mirada suavizando su voz al volver a hablar. Sin embargo, hay quienes, entre nuestro pueblo, creo en el potencial de la Tierra. Un selecto grupo de civilizaciones son dispuesto a ofrecerte la oportunidad de demostrarlo. Vosotros. Habrá pruebas. Si tienes éxito, sí, demuestras que puedes manejarlo. Responsabilidad de tu tecnología. Tú. Puede que se unan a nosotros. Pero el camino por delante no lo hará. Que sea fácil. Demuestren su valía y tal vez los considero aliados. Si fracasan, ustedes. Afrontar las consecuencias. La habitación se fue. Silencio. Esto no fue una derrota. No fue una. Tampoco fue una victoria, pero fue un comienzo. Por casualidad. Lambió la transmisión desde en casa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se le estaba dando a la Tierra la oportunidad de demostrarlo. La galaxia misma no los había rechazado. Completamente. Había un camino por delante. ¿Cómo? Escuchó a los representantes. Al hablar de los próximos pasos, Liam sintió una creciente sensación de esperanza. Esto no era solo sobre su culto. Se trataba de la humanidad. Demostrando que podría alcanzar él. Ocasión, que podría cumplir con
Desafíos de las estrellas y ser una fuerza. Para siempre. El camino por delante sería difícil. Pero Liam sabía que la Tierra se había llevado su primer paso hacia un nuevo futuro. Uno. Donde estaba el lugar de la humanidad en la galaxia. Ya no hay duda. Los días posteriores. Reunión con el representante de Zorit. Estaban llenos de expectación y incertidumbre. La oportunidad de demostrar el valor de la humanidad para la galaxia era una carga pesada, pero fue una oportunidad en la Tierra. No podía permitirse el lujo de desperdiciar. El Zorit estableció una serie de pruebas para determinar si la humanidad estaba preparada para formar parte de el Consejo Galáctico. Estas pruebas serían poner a prueba la fuerza, la sabiduría y la sabiduría de la Tierra. Capacidad para trabajar con otros. No se trataba solo de tecnología. Esto era sobre la esencia de la humanidad. Liam apenas podía contener su emoción. El mundo entero estaba pendiente. El destino el lugar de la Tierra en la galaxia ahora descansaba en una serie de juicios que nadie que jamás se había enfrentado antes. Su buque de guerra, el símbolo del poderío tecnológico de la Tierra, estaba lista, pero no era solo una máquina. Fue un reflejo de la humanidad. Determinación y creatividad. Fue más que solo poder. Era declaración. La primera prueba fue sencilla en teoría es cierto, pero difícil en la práctica. Cooperación. El Consejo Galáctico había elegido antigua estación espacial ubicada en la borde del espacio conocido como la ubicación de la prueba. Era una reliquia de una época antigua. Era abandonada hace mucho tiempo y en ruinas. La tarea era clara. La humanidad, junto con representantes de otras especies, para restablecer el funcionamiento de la estación. Pero no era tan sencillo como simplemente arreglar pocos sistemas averiados. La estación estaba encendida, al borde del colapso y el entorno circundante estaba lleno de peligros peligrosos, incluidos los eléctricos, tormentas y campos gravitatorios inestables. La estación era un símbolo del pasado, un lugar que guardaba secretos desde hacía mucho tiempo. Cualquiera de las civilizaciones modernas ha subido. El Consejo lo había elegido porque no se trataba solo de construir o reparar. Se trataba de comprender el pasado y encontrar maneras de trabajar juntos. Las especies seleccionadas para ayudar. En este juicio, la Tierra estaba compuesta por aquellos que habían una historia con la estación y creadores. No solo tenían tecnología, tenían conocimientos ancestrales, que podría ser vital para completar el tarea. Lam estaba de pie con su padre, observando cómo llegaba la primera oleada de barcos. Entraron en el sistema. Los Zorat eran allí, por supuesto, así como en otros especies que habían formado parte de la comunidad galáctica. La atmósfera había mucha tensión y nadie sabía qué esperar. La Tierra aún se consideraba una incógnita. Incluso, con su impresionante tecnología, me preguntaba si la humanidad realmente podría resurgir. Para la ocasión, el padre de Liam había estado seleccionado como parte del equipo para supervisar la participación de la Tierra en la tarea. Lam, aunque era joven, se le permitió estar allí, observando desde una distancia segura como la Tierra. Representantes se reunieron con los otros. La presión era abrumadora, pero su padre permaneció tranquilo. Podemos hacerlo. Esto, dijo su padre en voz baja, mirando en Lion. Pero tenemos que recordar cosa. Las otras especies han visto siglos de historia galáctica. Lo saben, más de lo que nosotros lo hacemos. Si abordamos esto con humildad y respeto, tenemos una oportunidad. Lam asintió. Las lecciones eran, está claro, no se trataba solo de tecnología. Se trataba de aprender, de trabajar juntos.
y encontrar soluciones frente a desafíos desconocidos, como el equipo de la Tierra. Se dirigieron hacia la estación. Liam. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Había trabajado en el buque de guerra y presenció su poder, pero esto fue algo diferente. Les pidieron que resolvieran problemas que nunca habían tenido. Ya los habíamos encontrado antes. Y no lo eran solas. Cada paso sería vigilado y las acciones de la humanidad estarían bajo el microscopio. El exterior de la estación era antiquísima. Estaba llena de cráteres, de años de impactos de basura espacial. ¿Cómo? El equipo de la Tierra atracó, el aire se sentía. La expectación era máxima. Al equipo liderado por su padre se unieron ingenieros, científicos y diplomáticos, de varias otras especies. En conjunto, intentarían insuflar nueva vida a la antigua estación. El primer desafío fue comprender el poder de la estación. Sistemas. Eran árticos, basados en tecnología nunca antes vista en la Tierra. Antes, los ingenieros alienígenas de otros. Las especies intentaron ayudar, pero el conocimiento de la estación era limitado. Fue una carrera contrarreloj. La estación. Los sistemas ambientales estaban fallando. Y los peligros circundantes se estaban convirtiendo en más grave. Liam observó cómo su padre trabajó con los otros ingenieros intentando para comprender los sistemas alienígenas. No fue fácil, pero Liam podía ver determinación en los ojos de su padre. Cada decisión, cada movimiento fue crucial. Pasaron las horas y el grupo han logrado algunos avances, pero aún así, no había resuelto el mayor desafío, el núcleo de la estación. El núcleo resultó dañado y, sin que funcione todo, la estación se perdería. El Zorat, representante, que había estado supervisando el juicio, observado en silencio desde una distancia. Habló poco, pero observó todo. La presión aumentaba, pero el equipo de la Tierra no se rindió. Entonces, justo cuando parecía que toda esperanza perdido, Liam tuvo una idea. Recordó algo derivado de su trabajo en el buque de guerra. Había un dispositivo tecnológico, un pequeño, pero un componente vital que podría ser adaptado para ayudar a estabilizar la estación. Núcleo. No formaba parte del original diseños, pero era algo que Liam tenía. Trasteó con él mientras trabajaba en su barco. No fue desarrollado por ninguna galaxia estándares, pero podría ser suficiente. Liam se acercó a su padre con idea. Su padre escuchó atentamente. Luego asintió. Vale la pena intentarlo. No lo hacemos. Tener mucho tiempo. Liam trabajó rápidamente para implementar la idea utilizando las herramientas y recursos a mano. Con los de su padre. Con su ayuda, lograron encajar el componente en los sistemas centrales de la estación. No era perfecto, pero funcionaba. La energía comenzó a estabilizarse y los sistemas ambientales volvieron lentamente en línea. El representante de Zorat dio un paso al frente. Sus ojos brillantes eran ilegible mientras inspeccionaba el trabajo. Para un largo momento, hubo silencio. Asintió con la cabeza. Impresionante, dijo. Han superado la primera prueba. La tensión en la habitación se derritió como la tierra. Los equipos intercambiaron miradas de alivio. Ellos lo había hecho. La humanidad lo había demostrado. Podría adaptarse, aprender y trabajar junto a otras especies. El juicio no había terminado, pero habían superado el primero obstáculo. El león miró a las estrellas. A través de la estación recientemente reparada. Ventanas. Siempre había soñado con explorándolos, pero ahora la humanidad estaba al borde de algo aún más grande. Habían demostrado que no solo podían sobrevivir en la galaxia, podrían prosperar.
Los representantes de Zorath. La aprobación resonó en las mentes de todos los que había trabajado incansablemente para restaurar el antigua estación espacial. La humanidad tenía. Pasó la primera prueba, pero fue solo el comienzo. Todavía quedaba mucho más por hacer. Demostrarlo, y la mirada de la galaxia se posó sobre ella. Ellos. La participación de la Tierra en él. Los ensayos no se trataban solo de tecnología. Se trataba de comprender lo delicado. Equilibrio entre poder, sabiduría y cooperación. La humanidad había tomado sus primeros pasos en el escenario galáctico. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Liam se quedó de pie junto a su padre, mirando hacia afuera. Las estrellas. La estación, ahora completamente operativo, flotaba silenciosamente contra el espacio como telón de fondo. La oscura extensión. Ahora me sentía diferente. En lugar de ser un vacío, parecía contener algo nuevo. Posibilidades. La humanidad había hecho sus marca, pero el verdadero desafío era demostrar que podían mantenerse al día, adaptarse y verdaderamente se ganan un lugar entre las estrellas. La segunda prueba fue una que hizo aún más. Incluso los exploradores más experimentados se sentían incómodos. Negociación con el níter, una especie, conocidos por su astucia y complejidad. El níter tenía fama de ser. Eran difíciles de tratar. Eran muy agresivos. Independientes, conocidos por seguir sus propias reglas. Códigos y valores, que a menudo chocaban con otras civilizaciones. Si la Tierra pudiera trabajar junto a ellos, demostraría que la humanidad no era solo una fuerza poderosa, pero también una diplomática. El equipo de la Tierra se reunió en la sala de conferencias, a bordo de la nave insignia de Zorath. El níter. Llegó la delegación, su presencia. Imponentes. Sus cuerpos eran altos con piel negra y suave que brillaba en la luz. Sus ojos, como orbes brillantes. Escaneó la habitación con fría precisión. El corazón del león latía con fuerza. La negociación era algo que los humanos aún estaban aprendiendo a hacerlo a una escala tan grandiosa. Pero el níter. Habían dejado claro que solo se reunirían con la Tierra si los humanos pudieran resolver un problema aparentemente imposible, un intercambio. Disputa que se había estado prolongando durante siglos. La tarea parecía abrumadora. ¿Cómo podría la humanidad, tan nueva en él? Se espera que la comunidad galáctica resuelva un problema que había eludido a la galaxia. Las mentes más brillantes durante tanto tiempo, pero Liam, padre, ahora una figura destacada en él. La delegación terrestre permaneció tranquila. Él sabía que la mayor fortaleza de la Tierra no residía en su poderío militar o sus avanzados buques. Residía en la resiliencia de su gente. Los humanos tenían una capacidad única para resolver problemas a través de la cooperación y creatividad. Esta era su oportunidad para demostrarlo. La reunión comenzó. El níter. La delegación expuso sus condiciones, sus demandas claras pero crípticas. Hablaron en acertijos que utilizaban un lenguaje difícil de interpretar. Liam, aunque joven, estudió su cultura y reconoció el patrón en su habla. No lo hicieron. Solo quieren una solución. Querían ver el enfoque de la humanidad para la resolución de problemas. Querían comprobar si la Tierra podía. Piensa de forma creativa. Como en la reunión. El tiempo transcurría y la presión aumentaba. La Tierra. El equipo tuvo dificultades para comprender las peticiones de níter. Pero luego, mi padre tuvo una idea. Se dirigió al ni representantes, su voz constante. Quizás la pregunta no sea qué. Lo que quieres. Pero ¿por qué lo quieres? La habitación. Guardó silencio. La delegación níter. Se quedaron mirando, con sus ojos brillantes e indescifrables. El padre de Liam continuó, si nosotros comprender la raíz del problema,
él. Razones detrás de sus demandas. Tal vez nosotros. Puede encontrar una solución que funcione para todos. El líder de los Niter, un hombre alto. Figura con marcas plateadas en la cara. Finalmente habló. Eres un ser humano valiente, dijo. Dijo con voz profunda y resonante. Nosotros. Te dará eso. Durante horas, las dos partes intercambiaron ideas, frustraciones y reflexiones. El Niter. Eran difíciles de leer, pero el padre de Liam no se echó atrás. Hizo preguntas. Escuchó atentamente y se negó a permitir. Los acertijos del Niter lo intimidan. Lentamente, los muros entre los dos lados se derrumbaron. Comenzó a desmoronarse. Finalmente, después de lo parecía una eternidad, se produjo un gran avance. La delegación de la Tierra ofreció una solución comercial que no solo abordó los problemas superficiales, pero también las necesidades más profundas y personales de el Niter. No era perfecto, pero fue un comienzo, un acuerdo que respetaba valores y culturas de ambas partes. Ninguna otra delegación hizo una pausa. Intercambiaron. Parece como si estuviera considerando a los humanos delante de ellos. Luego, a todos. Sorprendida, el líder volvió a hablar. Tú. Habéis hecho lo que nadie más ha hecho. Vosotros. Nos han demostrado que la Tierra no es solo capaz de sobrevivir a las estrellas, pero de comprenderlos. Con eso, ninguna delegación aceptó la propuesta. La Tierra había superado la segunda prueba. Pero, y lo que es más importante, habían demostrado que la humanidad no solo podía adaptarse, sino también podría salvar las diferencias entre culturas. La galaxia observaba, y el mensaje era claro. La humanidad se ganó su lugar en la vasta extensión de espacio. Los juicios estaban lejos de haber terminado. Pero la Tierra había demostrado algo invaluable. No se trataba solo de fuerza o tecnología. Se trataba de comprensión, cooperación y la disposición para aprender y crecer. ¿Cómo? Concluidas las negociaciones, el equipo regresó cansado a la nave insignia de Zorath. Pero triunfante. Liam estaba de pie junto a él. Padre, sus ojos reflejaban las estrellas. Fuera de la ventana. Lo logramos, dijo Liam. Dijo en voz baja. Su padre sonrió, colocando una mano en su hombro. Esto es solo los comienzos, hijo. La galaxia es. Esperando, les mostramos lo que es la humanidad. Puede hacerlo. El viaje no había terminado, pero la Tierra había superado su mayor prueba. La galaxia se había reído de la Tierra, pensando que era solo otro pequeño e insignificante planeta, pero ahora la galaxia había aprendido una lección poderosa. Nunca subestimes el potencial de la humanidad. Las estrellas se vuelven un poco más brillantes y el universo un poco más pequeño. Por primera vez. En aquel entonces, la Tierra realmente tenía un lugar entre los estrellas.